Hola, soy Lady Marcela Hernández y hoy vengo a hablarles sobre el milagro de México o modelo de industrialización por sustitución de importaciones y su tránsito al neoliberalismo en México. También se conoce como modelo EASY con sus siglas. Este surge por la Gran Depresión, producto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que tuvo su auge entre 1940 y 1954, pues producto de la drástica disminución de los productos provenientes de Europa. Eso que hizo pues que surgiera este modelo EASY como una necesidad y aprovechamiento pues obviamente de ese momento y el apoyo del Estado, en donde pues el Estado intervenía en la parte económica de su país, en donde implementó políticas proteccionistas estatales a las industrias, fomentó el desarrollo de industrias tanto locales como nacionales, e impusieron incentivos fiscales y crediticios, pues muy bajos para la creación de la mediana y pequeña o gran empresa. Al este modelo surgir en México, se hizo que fuera un Estado fuerte y proteccionista, en donde impulsaba a que existieran muchos más exportaciones y menos importaciones en su país, utilizando unas estrategias económicas. De ellas era generar grandes subsidios a sus industrias nacionales y locales, imponiendo impuestos o barreras a las importaciones a través de aranceles. Evitaron las inversiones extranjeras directas en las empresas que estaban surgiendo en ese momento. Se promovió la sustitución de productos extranjeros por productos nacionales y que estos fueran de una calidad eh, igual o mejor a los que se estaban comercializando por los países en desarrollo, sobre todo en Europa. Se revaluó la moneda, o sea, se abarató el precio de la moneda con el fin de abaratar los costos de la maquinaria y de los insumos que se necesitaban para esas empresas que estaban surgiendo en el momento. De ello, pues que surgieron unas etapas de este modelo EASY en México. Subieron tres etapas. La primera etapa está entre 1930 y 1950, que fue cuando estalló la Primera y Segunda Guerra Mundial, y se centró en la producción de bienes de consumo inmediato. La segunda etapa, pues entre 1950 y 1970, se concentró en la producción de bienes de consumo duradero e intermedio. Y la última etapa, que surgió entre 1971 y 1982, se centró en la producción de bienes de capital. Estos bienes de capital eran la industria petrolera y la industria energética. De ello, pues que su auge culmina con la crisis de 1982, producto del descenso del precio del petróleo. Esta crisis afectó prácticamente a toda América Latina, en donde pues tras de que tenían la moneda más devaluada y habían sacado, tenían una deuda externa que había incrementado un 240 con el periodo presidencial de 1976. Entonces, el gobierno entrante que entró en 1982 tenía que entrar a pedir una renegociación para el pago de esa deuda externa con el Fondo pues, Monetario Internacional. ¿Qué hizo el fondo? Se aprovechó de la situación que muchos países que estaban pasando por esta crisis del 82 y les puso una condición, entre esos estaba México, y era que tenían que aplicar la agenda neoliberal. Esta agenda pues era una que habían concertado, entre comillas, en un consenso en Washington, en donde pues decían que se iban a aplicar unas políticas para que lo aplicaran los países que estaban empezando a desarrollarse en ese momento. ¿Qué implicaba esta agenda neoliberal? En fin, pues que los países, o bueno, perdón, no los países, pero sí puede decirse que los países más ricos fueran más ricos y los pobres más pobres. Pero en esta situación, en los países que se implementó esta política, se volvieron unos más ricos y otros muchos más pobres. O sea, los ricos eran más ricos y los pobres más pobres, en resumen. ¿Qué implicaba? Pues que la prioridad era el capital financiero. Disminuyeron el papel del Estado en los asuntos estatales, comerciales, privatizaron las empresas estatales que habían surgido,
liberación del comercio y financiero, eso quiere decir que fue la entrada del Tratado de Libre Comercio. Se renegoció pues la deuda externa pues con algunos intereses bastante altos. Se abarató en un consenso pues los salarios de nuestros población en general fueron más bajos, incluso se estancaron, llegando pues que las familias cada vez fueran más pobres. Hubo reducción del gasto público. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya no había inversión para justicia social, ya no había inversión para salud, para bienestar, como lo había en el auge, digamos, del modelo Easy. Ese sería un cambio muy drástico para México. Llevó algunas situaciones económicas buenas, pero otras muy malas, donde desafortunadamente el pueblo asumió las consecuencias de este modelo. De ello que se está planteando por la crisis que está atravesando ahora México, se está planteando volver al modelo Easy. Muchísimas gracias.